Ya he saludado a varios de ustedes en la reunión de iglesia, en la reunión de Santa Cena. Fue muy grato en la mañana. Me gustó mucho ese eufemismo que usó el pastor Francisco de los muertos, ¿no es cierto? Muy, muy interesante. Lo vamos a usar, si es que se puede. Damos la bienvenida y la paz del Señor sea con nuestras visitas que nos acompañan. Hay algunos que hace tiempo que no veíamos y nos alegramos mucho también que estén con nosotros, las visitas que nos acompañan, que el Señor pueda hoy junto a nosotros experimentar el amor del Señor, la paz del Señor, que haya valido la pena venir, que podamos volver a casa con nuevas fuerzas, con salud, y si volvemos igual de enfermos, pero llenos del Señor, llenos del Señor. No sé si era contar de este mes que nos iba a transmitir o enero íbamos a transmitir. Así que ya. A los que están en casa les damos la bienvenida también. Los que nos están mirando desde nuestro canal de YouTube, muy bienvenidos, ¿no es cierto?, a este domingo 15 de enero. Ahora sé por qué estoy aquí adelante, Andrés, porque me ofrecí con el corazón y no con la cabeza. Porque les confieso que ya no me aprendo de memoria las predicaciones, ¿no? Las tengo que tener acá pauteadas. Así que si quieren seguir escuchándome, o tal vez ya no quieren seguir escuchándome, les ruego las oraciones. No sé qué querrá el Señor conmigo. Obviamente con grupos más pequeños, más reducidos, el ministerio, el don fluye muy rápido, muy bien. Pero con grupos más grandes no fluye tanto, no fluye tanto. De hecho, en febrero hay una invitación que tuve que rechazar por esta misma razón. Así que les ruego las oraciones y en realidad no me preocupa tanto esto de volver a predicar. Tenemos tan buenos hermanos, hermanas que predican de lujo. Tenemos unas hermanas que agarran temas peludos que ni uno los toma y enseñan muy bien. ¿Sí o no? Se vienen los retiros de hermanas, me imagino, donde uno se aprovecha a venir y a aprender. Pero sí me interesa sacar adelante muchas necesidades que tenemos como iglesia. Eso sí que me urge cualquier cantidad. Así que estemos orando por nosotros como iglesia, estemos orando por el presbiterio, estemos orando por los pastores aquí del Templo Central. Hay varias necesidades, ministerios que el año pasado quedaron ahí en carpeta, así que este año tienen que salir a luz. Espero que en marzo podamos, en el taller de los padres, tratar este gran tema, el ser papá, mamá de hijos pródigos. ¿Saben lo que es ser papá de hijos pródigos? Tiene que ser muy difícil, pero se puede. Jesús conoció a un padre de un hijo pródigo. Lo usó como una historia, así que sí, que este año podamos suplir mediante la ayuda, por supuesto, del Espíritu Santo. Nosotros, me ha gustado una polera, una polera cristiana. Me gustaría venir con polera, no sé, estoy medio rayado. Negra que dice 0% perfecto, pero 100% perdonado. ¡Oh, que me encanta! Aquí se trata que el Espíritu Santo, que sea su palabra, la que pueda ayudarnos. Yo no sé si vieron en Instagram, pero los que siguen al Templo Central, no al Andrés, sino que al Templo Central, porque el título de la prédica de hoy era Enfrentando bíblicamente este año que todos nos han dicho que es difícil, ¿no es cierto? Sí, el Señor nos ayuda a enfrentar con éxito este año. ¿Se podrá? Sí. En esta oportunidad, en esta mañana, quisiera hablarles cómo enfrentar bíblicamente estos tiempos difíciles. Leemos en los diarios electrónicos, en los noticieros nacionales, ¿no es cierto?, internacionales. En la casa me prohíben leerlo, pero no sé, quiero estar al tanto. Y ustedes saben que se ha dicho que este año va a ser hiper, ultra duro. Económicamente, sanitariamente. De hecho, el nombre la última variante del coronavirus
es un nombre de un dragón, pues Kraken, no podían haber inventado otro nombre mejor los yanquis. En lo social, en lo político, no solamente pensando en nuestro país, algunos hablan de que está tan difícil globalmente que a todas luces parece que falta menos para el regreso de Cristo, falta menos para la manifestación del anticristo. Hay un clima totalmente negativo en nuestro país y obviamente en el mundo. Humanamente es un año complicado, un año no promisorio, un año que no es prometedor. Además, sigue en cierne fuertemente la persecución contra nosotros, ¿sí o no? Muy fuerte la persecución contra la iglesia. A veces pensamos que están lejos, allá, ¿no es cierto?, en Medio Oriente, en la ventana 1040, donde Montenegro está dentro de la ventana 1040. No piensen que Pía y Sebastián están, bueno, Europa, ustedes saben cómo está hoy día, está dentro de la predicación en todo caso, pero ellos están en la ventana 1040 y muy cerca de Ucrania y Rusia. Pero no recuerdo bien si es Colombia o Ecuador, que la iglesia está muy perseguida hoy en día, la iglesia. Tengo anotado acá. Apostasías, doctrinas liberales, pruebas, tentaciones, enfermedades, atacados por la agenda LGTBIQ+, ¿no es cierto?, por los movimientos pro aborto, atacados por las élites globalistas, grupos fundamentalistas. La iglesia está siendo muy atacada. ¿Cómo enfrentar entonces correcta y prudentemente con éxito? ¡Aleluya! Tiempos difíciles. El apóstol Pablo, en Efesios, él escribe de esta manera: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y eso que lo escribió hace, ¿cuánto? 2000 años atrás. Y ya para él lo que él observaba eran tiempos horribles. Por tanto, él dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y hoy yo quiero compartirles un consejo que dio Jesús a los que le seguían. Y ese consejo Jesús lo abrevió, ¿saben qué? En una sola palabra. Un consejo que les ayudaría a enfrentar las crisis y tiempos complicados. Por supuesto que esa palabra puede ser el concepto de la fe, puede ser el concepto de la paciencia. ¿Quién habló de la paciencia? Santiago. Puede ser el concepto de la oración. Jesús también habló de la oración. Y seguramente ustedes están pensando en otras palabras, en otros conceptos, ¿no es cierto? Pero aunque todas estas palabras y conceptos son válidas y son doctrinas que necesitamos aplicar, Jesús, para enfrentar que nuestras vidas no se derriben, usó solamente una palabra. Y él dijo, con esta sus vidas no serán derribadas. Vayamos, por favor, a Mateo, capítulo 7 y versículos 21 en adelante. Jesús usó una sola palabra que hoy día iluminará nuestros corazones y mentes para poder vencer los tiempos en que vivimos. ¿Lo encontraron? Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante. Muy conocida esta ilustración de parte del Señor. Dice así: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros?
¿Acaso eso, hermanos, no es lo que estamos pidiendo los días lunes? Pero si eso es lo que estamos buscando los días lunes. Estamos buscando el bautismo con el Espíritu Santo. Estamos buscando un mover mayor del Espíritu. Y Jesús dice, por ahí, el versículo 23. Entonces les declaré, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¡Wow! Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Versículo 25. Para el año 2023 descenderá lluvia, descenderán ríos, soplarán vientos y golpearán contra tu vida, tu casa, y no caerá, y no caerá. ¿Quieres leer este versículo 25? ¡Aleluya! Descenderá lluvia sobre tu vida, vendrán ríos sobre tu vida, soplarán vientos sobre tu vida, golpearán contra tu vida y no caerás, porque estarás fundado sobre la roca. Y Pedro no es la roca de la iglesia. ¿Quién es la roca de la salvación? Es Jesucristo. Se los puedo demostrar en un estudio bíblico, sentado en una mesa con café en tu casa, a través de todo el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ahí sí que el ministerio fluye, y no como ahora. Sí, la roca es Jesús. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre, y busqué la palabra en griego de insensato, pues se las voy a decir más rato, que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Padre Celestial, estoy débil, soy frágil. Me comieron los fracasos el año pasado, pero en todos ellos tú me has perdonado a través de las décadas. A través de ellos tú has demostrado que la iglesia no es de mujeres, de hombres, no es de nadie. La iglesia es tuya. La iglesia la compraste tú a precio de tu sangre. Gracias, porque estamos sustentados en la doctrina, en la obra de tu cruz y resurrección, como nos enseñaba y recordaba nuestro pastor Francisco en la mañanita. Estamos sobre la roca. Jesús, han pasado tantos siglos, y la iglesia sigue de pie. Pasan hombres y mujeres, imperios, gobiernos, filosofías, y la iglesia tuya sigue marchando a su futuro glorioso. En esta mañana, que sea tu palabra la que consuele, que sea tu palabra la que advierta, que sea tu palabra que afirme nuestros pies, que sea tu palabra la que sea como bálsamo en nuestras vidas. Oh, cuánto deseamos que cuando nos reunimos como iglesia, sea tu Espíritu que traiga esa sanidad que nos compraste en la cruz, que traiga esa paz que nos compraste en la cruz, que pueda traer salvación, no solamente a aquellos que nos visitan, sino a aquellos hermanos y hermanas que están débiles en esta mañana,
tal vez tomando decisiones que tal vez se están alejando de ti sin darse cuenta. Oh, estamos en tu presencia y en tu presencia hay paz, gozo y vida eterna. Aleluya, aleluya. Sí, la palabra que usó Jesús, la única palabra que usó Jesús para poder defendernos de tiempos difíciles fue prudencia. Me imagino que se dieron cuenta. Prudencia, prudencia, prudencia para el Señor. La cualidad de la prudencia en el reino de los cielos, ante todo, según esta ilustración, desarrollada por el Maestro Jesús, es escuchar y obedecer a Dios. Ahí radica la obediencia, ahí radica el que no seamos derribados. Y eso es sabiduría. Gran Salomón, gran sabio, que ustedes saben que al final todos han fracasado. El único perfecto es nuestro Señor Jesucristo, pero Él en su sabiduría que pidió al Señor dijo, en el temor de Jehová está la sabiduría. Así que busqué la palabra insensatez, porque recuerden que Jesús en su ilustración dijo, el que construye sobre la arena es insensato. Oigan, es súper fuerte la palabra griega, ignorante, indocto, obstinado, lento, súper fuerte, estúpido. Pero me gustó cuando la leí en inglés. Ser sin cabeza, me gustó harto. Ser sin cabeza. Decidir sin la cabeza. Justo, con el corazón sin la cabeza. En esta ilustración, Jesús enseña que ser sabio es cumplir, es acatar, es respetar, es tomar en cuenta seriamente, solemnemente, con intención y voluntad, las palabras del Señor Jesucristo y concretarlas, realizarlas. Jesús observa al hombre, a la mujer que oye su palabra, que obedece a Dios y dice, tú eres prudente, porque recuerden que Él observa. Estaba fascinado estudiando a los patriarcas. Y ustedes saben que decir patriarca hoy en día, wow, pero es muy interesante estudiar a Abraham, Isaac y a Jacob. Muy interesante leer de sus señoras, todas unas grandes mujeres. Y ¿se acuerdan de Agar? ¿Cómo fue tratada? Terrible, ¿eh? Claro que de ella o de Ismael, tremenda nación que se levantó. Nada que ver con la prédica. Pero ella estaba allí, no veía esperanza para su hijo. ¿Y cómo le puso, qué nombre le puso a esas aguas? Al Dios que me ve. Dios nos observa. Y no para ponernos el dedo en la llaga, no para vigilarnos, no. Él nos observa porque nos ama, porque quiere estar con nosotros. Él es cercano. Oh, ¡qué belleza! Sí, el que oye y obedece, Jesús le llama por prudente. ¿Qué significa entonces escuchar? Leamos el versículo 28 una vez más. Cuando terminó Jesús, no es una vez más, son los versículos siguientes, disculpen. Los versículos siguientes. Terminamos el versículo 27. ¿Viste? Se fijan que me cuesta predicar. El versículo 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¡Qué interesante! Pero si tenían a los fariseos, a los saduceos,
y a los escribas, pero admiraban cómo enseñaba Jesús y se daban cuenta que él tenía su doctrina. El 29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Así que a Jesús le oían, a Jesús lo escuchaban. Él enseñaba y predicaba harto. Lo vemos, lo leemos. Predicaba y enseñaba, dos cosas muy distintas. ¿Qué escuchaban? Bueno, se daban cuenta que Jesús sabía muy bien lo que quería. Se dieron cuenta que Jesús tenía una voluntad firme, que era bien exigente con los que querían seguirle, ¿sí o no? En Juan 6, versículo 66, qué ironía de capítulo y versículo, 6.66, muchos discípulos le abandonaron. Muy exigente con los que querían seguirle. Para muchos enseñaba doctrinas nuevas, pero en el fondo ahora entendemos que realizaba una correcta lectura de las Escrituras. Tenía un consejo, una palabra sabia para que sus discípulos supieran enfrentar cada situación y tomar decisiones prudentes y correctas. Leíamos también que Jesús no enseñaba como los escribas. Interesante. No enseñaba como los escribas. Recuerden que, ya lo dije, que había varios grupos distintos de religiosos judíos. Estaban en esa época los fariseos, ¿no es cierto? Ellos enseñaban cientos y cientos de reglas nuevas que Dios nunca, jamás mandó instruir. Qué terrible, leí mal. Ellos enseñaban cientos y cientos de reglas nuevas que Dios nunca jamás mandó que practicaran. Ahí está. Qué bueno que lo leí bien. ¡Qué terrible! Porque no recomendaban, obligaban, mandataban algo que Dios jamás había pedido. Oigan, ni los fariseos lograban cumplir sus propias reglas. Y exigían al pobre pueblo. ¿Saben? A veces interpretamos mal cuando Jesús dijo, vengan a mí todos los cansados y atribulados. Y nos da la sensación que está hablando del trabajo laboral, de las angustias de la vida. Pero no, Jesús no se refería a esos aspectos de nosotros. Se refería a aquellos judíos del pueblo que estaban siendo agobiados por las leyes de los fariseos. Porque a través de las leyes de los fariseos, como no lograban cumplirlas, no lograban acercarse a Dios, no lograban tener comunión con Dios. Vengan a mí, dijo Jesús, y les daré descanso. Lleven mi yugo. Así que muchos creen que la especialidad en carpintería de Jesús era confeccionar en madera yugos. Lo encontré súper interesante. Más que mesa, más que púlpito, más que refaccionar tarimas, porque está refaccionada la tarima, está muy elegante. Así que a los jóvenes que trabajaron, gracias, está muy bonito. Y a las chiquillas que lavaron la alfombra, porque vieron chiquillas que lavaron las alfombras. Oigan, al parecer su especialidad era hacer yugo. Y los del campo saben que cuando forman esa parte del yugo, porque el yugo es como medio fome, ¿no es cierto? Es como una atadura, es como... Pero los que hacen yugo saben que tiene que ser justo de la forma del buey para que el buey no sufra, para que calce bien. Lleven mi yugo, dijo Jesús. Lleven mis ordenanzas, mis mandamientos, porque se acomoda bien a ustedes. Yo no les voy a exigir algo que Dios nunca ha mandado. Los fariseos sí, más de 600 reglas. Fuerte, ¿eh? Muy fuerte, muy fuerte. No vayamos a estar practicando algo que que Dios nunca demandó. Estaban también los saduceos, los que mencioné.
Ellos pertenecían a la alta sociedad judía y al igual que los fariseos también estudiaban mucho las Escrituras. Pero llegaron al convencimiento equivocado que la resurrección no existe. ¿Se acuerdan? ¡Qué terrible! Experto en la Biblia, experto en el Antiguo Testamento, experto en la Torá. No, y la resurrección no existe. En una oportunidad Jesús les refuta esta falsa enseñanza. ¿Y qué les dice? ¿Se acuerdan? Erráis. Por desconocer la palabra, se equivocan, ignorando las Escrituras. ¿Y qué más les dice Jesús? No solamente se equivocan errando las Escrituras, desconociendo realmente las Escrituras, sino que también no experimentan el poder de Dios. Esa fue la respuesta de Jesús. Fíjense lo que hace por no escuchar bien a Jesús. Recuerden, ¿quién es el prudente? El que escucha y el que hace. Así que es re importante escuchar y escuchar bien. Porque si escuchamos mal, puede ser que estemos haciendo algo que Dios nunca nos mandó. O podemos estar equivocados y más encima, no disfrutar el poder de Dios para nuestras vidas, pensando que va a ser un tiempo difícil por delante. ¿Cómo fue alimentado Elías? Esa fue una de las últimas predicaciones antes de enfermarme, o tal vez ya estaba enfermo, no me acuerdo. Con una abuelita que más encima vivía en la capital de los enemigos número 1 de Elías. Pero esa abuelita alimentó milagrosamente a Elías. Y cuando a Elías, porque también le dio esta depresión, ¿cómo lo alimentó el Señor? Le traía carne, amén, asadito. Le traía agua. No sabemos los caminos de Dios. Yo conozco a alguien aquí presente, aunque lo dije el lunes pasado, lo dije con nombre, pero ahora somos más, que imponía sus manos para que la lavadora que ya no funcionara, que no funcionaba, funcionara. Está sentada allá. Y funcionaba la lavadora. Hasta que tuvieron plata para comprar una lavadora y esa lavadora vieja no funcionó más. Y solamente hay varios testimonios acá. ¿Cómo nos querrá ayudar el Señor? Y si tenemos que sufrir hambre, nos cambiamos entonces a los mormones. O nos cambiamos, por donde pasamos hoy día, por, ¿cómo que se llama? Los pares de sufrir. Porque vimos al pastor que estaba afuera, como que no viene nadie, estaba como nosotros en la mañana. No, pues, Job, tremendo ejemplo, fue fiel. Sí, los saduceos se equivocaron por no escuchar bien la palabra y para peor no experimentaban el poder de Dios. El ignorarlo produce errores en la cosmovisión cristiana, mejor leo, suena más bonito. Error en las decisiones diarias y no disfrutamos la ayuda del poder de Dios en nosotros. El Señor dijo, lo he leído en estas semanas, no me acuerdo si se lo dijo a Abraham, a Isaac o a Jacob. ¿Hay algo difícil para mí? ¿Hay algo difícil para mí? Nada. Pero eso ocurre cuando leemos las Escrituras, porque son las Escrituras las que nos da el conocimiento, son las Escrituras que nos produce la fe. Bueno, Jesús no enseñaba como los escribas. ¿Y cómo entonces enseñaban los escribas? También eran hebreos, expertos en la interpretación de la ley, pero sus enseñanzas eran basadas en otras autoridades de Israel. Los escribas siempre citaban a los rabinos, siempre citaban a otros expertos de la ley y no citaban. Así que, ¿cuál era la diferencia en la enseñanza de Jesús? Versículo 29, otra vez. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Es que Jesús no solamente enseñaba las verdades bíblicas, sanas, correctas,
sino que su autoridad radicaba en que él era consecuente con lo que decía. Es todo un ejemplo a imitar. Tenía una moral intachable. Por eso que los pastores tenemos que ser de buen testimonio. Los líderes tienen que ser de buen testimonio. También los diáconos, así que las diaconisas también tienen que ser de buen testimonio. Pues sí, es bíblico. Y lo es, mi hermana Fe. No está así. Está con los niños seguramente. Jesús era lleno de un amor muy distinto a los religiosos de su época. Eso lo estuvimos hablando ya hace un par de domingos atrás. Los religiosos de su tiempo, ya lo expliqué, ellos estaban basados en el amor eros de la filosofía griega, de la cultura griega. Pero Jesús dejó eso a un lado, porque el eros, que era el amor perfecto, se basaba en que para merecerlo, para obtenerlo, tengo que hacer algo. Todas las religiones se basan en ese eros. Pero Jesús, ahí está. Pero Jesús, no, pues, mi amor es incondicional. No necesitan hacer nada para acercarse al Padre. Yo me entrego por ustedes. Yo les perdono. Yo les hago hijos de Dios. Yo les contesto las oraciones sin que ustedes muevan un pelito, porque todo es por gracia y misericordia. Así que fue Juan. Fue Juan. A ver, esta palabra eros no sirve. Tiene que ser otra palabrita. Y ágape, la palabra que usamos nosotros los cristianos, no está en el griego clásico. Así que tuvo que buscar harto. Esta palabra griega, esta sí que me interpreta bien. Claro, fue el Espíritu Santo que lo guió. Así que Jesús predicaba con autoridad porque su amor era muy distinto a la gente de ese tiempo. Jesús predicaba lleno del Espíritu Santo. Su autoridad radicaba en todo esto. Además, no, esto no lo iba a decir. Pues, ok, nunca vemos a Jesús citando otros escritos que no sean la Escritura. ¿Por qué? Porque Jesús sabía perfectamente que la palabra es inspirada por el Espíritu Santo y que solamente ella tiene el poder para cambiar las personas y situaciones, ¿sí o no? Solamente la palabra puede transformar nuestras formas de pensar. Si Jesús era el Verbo de Dios, hecho carne. Una de las misiones de Jesús al nacer entre nosotros fue corregir el concepto errado que tenían de Dios y mostrar el amor del Padre. Ese amor incondicional, cercano, mostrar su misericordia, su poder, su perdón, su carácter. Si cuando veían a Jesús, veían al Padre. Así que su paciencia, su humildad, su paz, ya mencioné el amor, su mansedumbre, su dominio propio. Así es Dios, así es el Padre. ¡Qué encachado! Cuando oían a Jesús, así es el Padre. Cuando hablaban con Jesús, estaban hablando con el Padre. Aleluya. Escuchar entonces significa conocer bien la doctrina de Cristo. Conocer bien lo que Cristo quiere de ti. Conocer bien la palabra de Dios. ¿Qué significa entonces en esta ilustración obedecer? Y aquí entonces necesito que retrocedamos al versículo 21. Todo el que me dice, Señor, Señor, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que no es un cristianismo de palabras, sino de hechos concretos, visibles, palpables. Tiene que haber un real cambio. Tenemos que ser totalmente diferentes a los inconversos. De la ropa, no sé, pero que vean que nuestro trato hacia nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros padres, a los vecinos es distinto. O sea, ¿no se han preguntado por qué la iglesia chilena evangélica, y también le está pasando a los católicos, no tenemos una voz fuerte en la sociedad,
en la política? ¿Se han fijado que estamos calladitos y que no se le pregunta a la Iglesia Católica ni a nosotros algún consejo? ¿Se han fijado de eso? Ya hace hartos años. Nuestra voz no es respetada, nuestra voz no es fuerte, ni es considerada. ¿No será por el pésimo testimonio? A veces cuando evangelizo, yo no digo que soy pastor. Me da vergüenza. Y cuando evangelizamos aquí en la calle, sí, yo voy a traer a mi pastor. Y yo llego así. Porque ustedes saben que los pastores tienen pésimo ejemplo. Pésimo, nos meten a todos en la misma, ¿sí o no? No podemos vivir igual que los inconversos. No podemos ser igual que ellos. Tienen que notar una diferencia. El versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó sobre la roca. ¿Por qué no se derribó la casa en esta ilustración? Porque obedecer significa construir nuestra vida sobre el único fundamento inamovible. Cristo mismo es la roca de salvación, ya lo había dicho. Y tal vez aquí viene lo que he sentido muy fuerte en mi corazón. Lo tendré que leer para no confundir. Saben, no solamente se trata de agradar al Padre. Como Él es santo, tenemos que ser santos para poder ser luz a los que nos rodean. Porque si somos iguales que los inconversos, estamos dando la hora. No se trata de agradar al Padre. ¿Saben? Los mandamientos que Él nos pide, no sé si se habían dado cuenta, son para nuestro propio beneficio. ¿Sabían eso? ¿Sabían que después de mentir, produce una cuestión en la cabeza horrible? Estas palabras del Señor, el obedecer al Padre, yo sé que son bien conocidas en nuestra iglesia. Son bien sabidas por ustedes. Entonces, ¿por qué el Señor me motiva a empezar este año simplemente repitiéndola? ¿Por qué enseñar una vez más la importancia de escuchar y obedecer? Pues si esto, Pablo, lo sabemos. Pensando en los nuevos. No, es pensando en ti. Porque en mi corazón hay una inquietud enorme. De hecho, el Señor me ha dicho que algunos de sus hijos dicen obedecerle, pero le obedecen a su manera. Cada uno le obedece como mejor le parece. Y eso no puede ser. Decimos perdonar, pero yo decido a quién perdonar y cuándo perdonar. Decimos no mentir, pero en este momento me conviene mentir. Es más, muchas veces inclusive se repiten los pecados de nuestros padres. Ahora no me acuerdo si fue Isaac y Jacob, para que vean cómo está mi memoria. Pero uno de los dos repitió el mismo pecado y siguió el mismo patrón que su padre. También mintió diciendo que su esposa era su hermana. Y ahí hemos estado discutiendo por sí, pues sí era su hermana. Sí, yo sé que era su hermana. Media hermana. Pero media mentira es una mentira completa. Y cuando Abraham, y después no sé si fue Isaac y Jacob, después de la reunión, todos me van a decir, fue Jacob, fue Isaías, yo sé. Ellos salieron con esa malicia para cuidarse a sí mismos, no para cuidar a la señora. De hecho, la dejaron indefensa, un tremendo fracaso de Abraham. La dejaron indefensa, 2 veces Abraham, eso sí me acuerdo, 2 veces, súper indefensa. Increíble cómo Dios la defendió. ¡Wow! Cómo defiende al cónyuge indefenso. Él defiende a los violentados. Increíble. Y al hijo o al nieto, que no recuerdo quién. Bueno, ¿quién fue? Para no estar leseando. ¿Alguien se acuerda quién fue?
capaz que seamos todos. ¿Ah? Ya, bien. Isaac siguió el mismo patrón que su papá, cometió el mismo pecado que su papá. Eso no puede ser. Y si ustedes leen que después que voy a decir que tú eres mi hermana, y el gallo que quería estar con su hermana, le fue mal, porque Dios defendió a su esposa, ¿no es cierto? Más ratito dice que a Isaac Dios lo bendijo, pero full. Entonces como que, Dios como que no ve los pecados, es como que nos bendice igual. Tremendas y pésimas consecuencias que vivió Isaac. Y me acuerdo muy bien predicaciones de nuestro hermano Ricardo Salgado, de Jacob, el espíritu jacobino. Me acuerdo hasta en las conferencias de pastor que él enseñó del espíritu jacobino. Le honro en esta hora. Sí, Jacob también tuvo consecuencias. Así que, ¿qué vamos a hacer? Para obedecer a Dios, y con esto termino, y creo que llevo 35 minutos, no más. Yo lo siento muy largo, estoy re cansado. Y si están ustedes cansados, yo también estoy súper cansado. He pensado que para obedecer a Dios con todas nuestras fuerzas y también inteligencia, debemos creer. ¿Ah? Sí. Para que tú puedas obedecer correctamente, hay que creer primero. ¿Cómo es eso, Pablo? En primer lugar, hay que creer que Jesús, que Dios, que la palabra es suficientemente sabia, que Dios es suficientemente sabio. Si creemos que Él no se la puede, entonces lo voy a hacer a mi manera y voy a obedecer en las cosas que yo creo que sus consejos son válidos. Pero si su consejo acá me dice que no mienta y yo sé que si digo la verdad me va a ir mal, entonces le desobedezco. Eso fue lo que pasó con Abraham. ¿Seguirá la Biblia sin errores para ti? ¿Seguirá la Biblia inerrante para ti? ¿Seguirá la Biblia con los consejos suficientes para ti? Te tienes que hacer esta pregunta. ¿Será Dios suficientemente sabio para ti? En segundo lugar, debes creer que Él es suficientemente poderoso. Si vamos a obedecer, tenemos que creer que Él se la puede. Creer, seguir creyendo. Y no sé si sigues creyendo que los cuentos de la Biblia sucedieron en verdad. El cuento de Adán y Eva, el cuento de Noé. Me acuerdo cuando en una librería cristiana leíamos El cuento de Jonás, un libro para niños. ¿Lo compramos para nuestros hijos? Jamás. ¿Cómo vamos a comprar con el título El cuento de Jonás? Jesús avaló la historia del primer matrimonio. Jesús avaló el diluvio de Noé. ¿Y sabían ustedes que Jesús avaló el tremendo pescado que se tragó a Jonás? No son cuentos. Pero si tú crees que son cuentos, entonces no vas a ser capaz de obedecer a Jesús. Y serás imprudente, insensato y todos los sinónimos de la palabra griega que nombré. Y como son tan feos, voy a decir simplemente la del inglés sin cabeza. Jesús es suficientemente poderoso. Y también debes creer que Él es suficientemente amoroso, que tiene todo bajo control. Y si hay que vivir experiencias donde perdemos el control de todo, habrá que vivirlas. Habrá que enfermarse para volver a confiar. Cada uno, Dios sabe cómo tratar a cada uno. Dios conoce cuál es el mejor proceso para ti. Él sabe cuál es el mejor proceso para mí. Pero lo que Él sí quiere es que tú y yo aprendamos, por las buenas o por las malas,
que el único que tiene el control de todo, desde el próximo segundo en adelante, es Él. El próximo segundo que tú vas a vivir, no tienes idea lo que vas a vivir. ¿Dónde está mi celular con la agenda de esta semana, con la agenda de mañana? Qué caprichoso, qué jactancioso, no tengo idea si eso se va a cumplir. El próximo jueves no tenemos idea si realmente nos vamos a juntar, ¿no es cierto? Todo está en las manos, así que tenemos que creer que Él es suficientemente amoroso, el que no escatimó la vida de su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Lo expongo de otra manera. ¿Por qué cuesta obedecerle? Tal vez será porque no confiamos en Él lo suficiente o seguimos atrapados en el mismo pecado que Adán y Eva. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? Comer la manzana, no. Es desear ser autosuficientes, no depender de Dios, es depender de sí mismo. Ese fue el pecado de ellos. O nos cuesta obedecer porque no queremos abandonar las viejas formas de defendernos, tan arraigadas en nosotros. Miren, tuve tres grandes razones para exponer por qué no obedecemos. Esta es la tercera. ¿Cuáles serán las posibles razones del por qué le obedecemos? Me pregunté al revés. Tal vez hay alguien acá que le obedece por miedo. Puede ser una razón. Hablando con unos judíos, me refiero no mesiánicos, sino judíos, ellos me decían que la diferencia de nosotros los judíos con ustedes los evangélicos es que ustedes le tienen miedo a Dios y nosotros los judíos no tenemos miedo a Dios. ¿Qué? ¿Yo camino con miedo? ¿Tú caminas con miedo? ¿No? Yo camino con paz. Los que hemos aceptado a Jesús, ¿seguimos siendo pecadores? No. Somos salvos, hijos de Dios. En Jesús tenemos paz. En Jesús somos salvos. En Jesús somos santos. Sin Jesús, otra cosa es saber quién es Dios. Pero no le obedecemos por miedo al infierno. Tal vez enseñamos erróneamente eso, pero no obedecemos porque no, por favor. ¿Le obedecemos por conveniencia? Porque eso está súper metido en la nuca. Por nuestras obras. Súper metido en la nuca. Todo lo que Él nos da, todo lo que somos, es por pura misericordia y gracia. ¿Saben? Nosotros obedecemos por amor. 2 Corintios 5:14, el amor de Cristo nos domina, el amor de Cristo nos controla, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Yo le obedezco porque su amor me cautivó. Así que si hay alguien de ustedes que le cuesta obedecer, llénate del amor de Dios. Inúndate de la palabra y que sea el amor de Dios el que te cautive y no el miedo que Él produce. Y hay otra segunda razón de por qué obedecemos. ¿Por qué Jesús obedeció hasta la muerte? Porque Pablo lo apedrearon. Algunos creen que en esa oportunidad murió, que por eso es que subió al tercer cielo. Y así, lo voy a cortar. ¿Por qué lo apedrearon, lo azotaron y seguía lo más campante y feliz? Sí le sacaban la mugre, es que era rayado, es que era pastor, entonces le pagaban. Por favor, ¿por qué seguía con el pecho así, gozoso? Porque Jesús y Pablo descubrieron algo que usted debe descubrir. Hebreos 12 y versículo 2. Jesús, autor y consumador de la fe, ¿qué dice? El cual, Jesús, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio. Aquí tenemos la médula para servir a Dios y entregarse por completo. Aquí tenemos la médula para obedecerle en todo y que nuestras vidas estén arraigadas en la roca y que vengan vientos, que vengan lluvias, ríos. Porque una cosa es que se enferme la mente y que necesitemos ayuda para la mente, pero otra cosa es que se enferme la fe. Eso es otra cosa, eso es otra cosa. Jesús, en medio de sus dolores, en medio de su cruz, en medio de sus oprobios, ¿no es cierto?, que le hacían, Él veía el resultado, lo que le espera a la humanidad, lo que le espera a los hermanos que se van a reunir el 15 de enero y que el pavo nunca termina como antes. Parece que sigo como antes. ¡Sí! Si hay algo que me conmovió el año pasado y me hizo clic, fue cuando leí Isaías 53. No solamente sus sufrimientos, sino que cuando Isaías profetiza en el versículo 53 y el 11, Jesús verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Somos el fruto de su aflicción. Y el que está sentado a la diestra queda satisfecho. Él te ve y dice, valió la pena morir, valió la pena sufrir, valió la pena que me azotaran, valió la pena nacer, valió la pena despojarme de todo. ¡Qué belleza! Así que Pablo también veía todo lo que se iba a ganar obedeciendo al Señor. Por favor, les invito a ponerse de pie y vamos a orar. Gracias por la paciencia que me han tenido. Espero que la palabra del Señor nos ayude a enfrentar los tiempos. Y ustedes saben que los tiempos ya son difíciles hace rato. Jesús, como iglesia ya desde las 10 hemos estado en tu presencia. Hemos estado en tu presencia. Hemos conmemorado tu muerte. Nos hemos unido a tu cuerpo, a tu sangre, espiritualmente. Gracias que cuando la iglesia se reúne, te haces presente, porque vives en cada uno de nosotros. Jesús, tú eres la fuerza que necesitamos para este año. Ayuda a la iglesia a confiar en ti. Ayuda a la iglesia a obedecerte. Tú eres el que da las fuerzas donde no las hay. Jesús, tú eres la sabiduría suficiente para este año. Ayuda a la iglesia a obedecer tus consejos. Pensar que tú conoces perfectamente cómo ayudarnos este año. Señor, libra a la iglesia de hacerlo a su manera. Libra a la iglesia a no descuidar tu palabra. Pensar que tú eres la paz de la iglesia. Brinda la paz en medio de sus tormentas. Oh, gracias que tú eres nuestra santidad. Perdona pecados en esta mañana. Perdona pecados en esta mañana. También te quiero agradecer que eres nuestra esperanza. Tú cuidas de nosotros. Oh, impulsa a la iglesia a obedecerte, a conocerte más. ¿Cuántos no te obedecen? ¿Cuántos obedecen de mala manera? Porque no te conocen lo suficiente. Dios, que puedan entregar toda su vida bajo tu control.
Señor, que en esta mañana haya una entrega genuina de sus vidas, que puedan entregar sus dudas, que puedan entregar sus fracasos, que puedan entregar sus miedos, que puedan entregar sus peticiones más profundas, que puedan obedecer de mente, de espíritu, de fuerzas. Aleluya. Y si hay alguien acá, Señor, que nunca ha reconocido su necesidad de ti, oh, que hoy pueda reconocer que te necesita, que hoy pueda arrepentirse de sus pecados y pedirte perdón, y que hoy pueda entregar su corazón a ti, que eres la única roca de salvación. Aleluya. Tal vez hay alguien acá que le parece muy raro y extraño todo lo que he hablado. A mí me pareció raro también las primeras veces que lo escuché hace años en mi juventud. Pero funciona, es real. Que Dios les bendiga.